Muy buenas, bienvenido a este vídeo. Te voy a explicar exactamente cómo funciona un lanzamiento dentro del sector de los infoproductos, sobre todo en lo que refiere a la parte de gestión comercial. Antes de empezar, ni siquiera quiero hacer una pequeña aclaración importante y es que este vídeo no es algo extraído de una mentoría o una formación que he hecho y entonces te lo traduzco y le cambio un poquito las palabras para que parezca mío, o tampoco es que lo he visto en un vídeo de alguien de habla inglesa y lo traduzco a español y te pongo aquí mi miró y de repente no, o sea, esto es conocimiento que viene de haber estado en estos propios lanzamientos. Si estás medianamente puesto en el sector de los infoproductos, de personas y referentes en el sector que tú conoces sí o sí, que te han salido sus vídeos sí o sí, entonces lo que te voy a explicar aquí no es teoría, es práctica traducida de la forma más aplicable posible para que, si bien tienes un proyecto que tal vez no está facturando 6 7 cifras todavía, que sepas cómo estructurarlo para tu proyecto y para que como mínimo tengas gestión de los leads que estás teniendo ahora mismo. Si no me conoces también, una pequeña introducción antes de comenzar para que, como digo, sepas que lo que estás escuchando viene de la mano de alguien que mínimamente sabe de lo que está hablando, que al final cualquiera puede subir un vídeo y ya está. Yo he estado gestionando varios de los departamentos comerciales más grandes del sector de habla hispana en el mercado de los infoproductos. Fui director de Víctor Eras durante todo 2024, pasando de un equipo comercial nulo, en el que básicamente era yo la única figura comercial, a ser el director comercial de hasta 30 perfiles en momentos puntuales, facturar 1,5 millones de euros en todo 2024 y luego estar gestionando como manager básicamente hasta 15 proyectos del sector de los infoproductos en este 2025 y ahora evidentemente pues con mi propio proyecto, trabajando como agencia y como consultor, escalando a infoproductores a siguientes niveles dentro de sus proyectos, ¿vale? Dicho esto y esta pequeña introducción, que no quiero que suene arrogante, pero sí que creo que es importante que sepas que estos, no sé si van a durar 10, 15, 20 minutos que vas a estar escuchando en este vídeo, vienen de alguien que ha estado en esos proyectos, ha estado en el barro, como hay gente que dice, o en el terreno del juego, y no simplemente detrás de una pantalla, haciéndote una presentación lo más bonita que he podido, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a meternos dos partes. La primera de la izquierda es una parte como un poco más teórica de las bases que tienes que tener sí o sí claras de cómo funciona, y luego la parte de la derecha es un poco más la parte como estratégica de cómo gestionar lo que es el funnel de una forma que es mucho más sencilla de la que realmente te están vendiendo por ahí muchos gurús para que les compres su método, y luego también el cómo gestionarlo y cómo funciona para que tengas claridad absoluta, ¿vale? Entonces vamos a meternos primero de todo en esta parte de aquí, que quiero que entiendas que en este tipo de lanzamientos, en todos realmente, pero sobre todo los lanzamientos como con más volumen de leads, es extremadamente importante la capacidad de tomar decisiones bajo presión de una forma ágil. Súper importante, ¿por qué? Porque en cada hora se pueden realizar un montón de llamadas, se pueden agendar decenas de leads y puedes meter miles de dólares. Entonces, si no eres capaz de, en ese intervalo de tiempo, lo más reducido posible, de tomar una buena decisión, van a haber llamadas que no se van a agendar y ventas que no se van a dar, básicamente. O sea, por ejemplo, en lanzamientos, en el último que estuve en junio, que se facturaron más de 2 millones de dólares, por ejemplo, se había que hacer la distribución de los leads y había que evaluar la performance de los closes del día anterior. No tienes todo el día para hacerlo, tienes a 40 closes esperando a que les asignes leads porque quieren salir a vender. Entonces, si no eres capaz de tomar decisiones de forma rápida y efectiva, ¿qué crees que va a pasar? Que van a llegar a las 10, 11, 12 de la mañana y los closes todavía no están cogiendo llamadas o los setters todavía no están agendando reuniones. Eso tiene un efecto bola de nieve que hace que al final la eficiencia del equipo baje mucho, ¿no? Entonces, si no tienes las bases claras, vas a colapsar y si colapsas vas a vender menos. Si vendes menos, no escalas y entonces te comerá la competencia porque has exprimido menos el lanzamiento. Y si no entiendes esto, básicamente pues no podrás hacer más dinero, así que entiéndelo para que el siguiente lanzamiento, incluso también te puede servir para el Evergreen, salga mejor y metas más dinero, ¿vale? Dicho esto, vamos a tocar en esta parte una de las primeras, que es la segmentación del equipo, cómo hacerlo y cómo clasificarlo, por decirlo así, y luego la comunicación interna con este equipo. Al final, yo siempre digo que los departamentos de venta, si bien la venta puede ser un poco más ambigua e interpretable, hay gente que sigue un script y que es muy buena, y gente que dice lo que quiere en la llamada y es muy buena también. Entonces tampoco puedes como tangibilizar demasiado en la propia llamada, según qué casos, qué está bien y qué está mal, pero al final un departamento comercial son métricas 100%, es completamente tangible. Entonces, en estos momentos, con un volumen de leads alto, con un lanzamiento, con un evergreen, lo que sea realmente, no puedes hacer interpretaciones de forma ambigua, sino que tienes que hacerlo basándote 100% en los números. Entonces, mi recomendación es que uses algún CRM, el que más te guste.
Esto es un poco como el Nesquik y el Colacao, depende de los gustos. A mí me gusta mucho Airtable. Te recomiendo tener algo parecido a esto, lo más simple posible. O sea, no quiero que te confundas, quiero que sea práctico para ti. Si te fijas, nombre del closer, el equipo en el que está en el caso de que tengas diferentes equipos, formularios que le asignas, ahora vas a entender esto, puede ser también con llamadas, cierres totales, porcentaje de leads contactados de estos formularios, porcentaje de agendación de estos formularios. Y bueno, aquí hay más porcentajes que es, por ejemplo, de llamada asistida, etcétera, conversión, etcétera. Entonces, esto es una tabla, como pone aquí, que está actualizada en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Que tú te puedes meter en cualquier momento del día, a cualquier hora del lanzamiento, y vas a poder ver qué closers están en el top, porque esto está ordenado por orden. Entonces es muy fácil, si tú tienes que hacer una asignación, si tienes en orden los 5 primeros closers con sus nombres, pues si tienes que hacer una asignación, ya sabes a quién le vas a asignar esos leads. ¿Vale? Entonces es muy importante que te apoyes también de buenos sistemas que te permitan tener una buena gestión. Súper importante. Mucha gente flaquea en esto. He visto muchos proyectos haciendo 40, 50, 60.000 euros al mes que ni siquiera tienen un CRM que a nivel comercial les dé suficiente claridad. O sea, es imposible que escalen. Entonces, eso por una parte, y luego quiero que entiendas cómo distribuir el equipo o cómo organizarlo. En el caso de que tengas setters, asistentes o llámalo como más raya te dé, o sea, al final tienes que diferenciar entre como 3 grupos, por decirlo así. Uno es el top, que es los que están performando 20-30% top de la tabla, otros son los que están en la media tabla y otros son la parte del equipo que está por debajo de la media. ¿A qué me refiero? Que el equipo de setters o asistentes va a tener una media que yo que sé, me lo invento, va a ser 10%. No te digo ni de qué, para que nos hagamos una idea. Entonces van a haber unos cuantos que van a ser los top performers, que van a estar, me lo invento, en vez de un 10 van a tener un 15, y luego, entonces eso va a hacer que la media del equipo, me lo invento, sea un 10, como hemos puesto en el ejemplo, que en este intervalo habrán seguramente más o menos, si son 20 closers, pues a lo mejor hay, depende, ¿no? A lo mejor hay 8, 9, algo así, y todos los demás serán por debajo de la media de este 10%, que serán los que están bajando la media del 15 y el 10. Entonces, esto lo vamos a poner como en el equipo 3, equipo 2 y equipo 1 a nivel de prioridad de asignación, y exactamente lo mismo con los closers. Hay que dividir entre porcentajes de cierre y de todos los porcentajes importantes, depende del funnel que sigas, media tabla. Y así, evidentemente hay que priorizar a que estén ocupados constantemente los closes que mejor están funcionando. Esto es de sentido común, tampoco te voy a descubrir aquí algo que no sepas. Entonces, esto es súper importante que lo tengas en cuenta y que ya no que lo entiendas, que también para eso lo estoy explicando, sino que tengas un sistema que te permita traquearlo de forma ágil. Si tienes que meterte a sacar con un Excel o con un Word, con un boli y papel, peor incluso, las métricas cuando quieras asignar leads, mal, o sea, porque vas a perder un montón de tiempo y como hemos visto aquí arriba, el tiempo es extremadamente importante en estos lanzamientos. Luego, la parte de comunicación. Es importante porque al final los comerciales tienen que sentir esa, no quiero decir presión, pero sí que hay gente encima, que hay alguien que les está, de alguna forma les está ahí detrás, oliendo, ¿no? Que notan el aliento en el cuello, ¿no? Que se dice. Entonces aquí, lo que más rabia te dé, puedes utilizar Slack, puedes utilizar WhatsApp, depende de tus gustos y tus prioridades. Hay lanzamientos que he hecho con Slack, muchos que he hecho con WhatsApp. De hecho, WhatsApp suelen ser los más cómodos porque el closer se comunica y todo el equipo se comunica muchas veces por WhatsApp con los leads. Entonces, si tienen al lead y te tienen a ti o tienen al grupo también ahí en la misma plataforma, es más fácil que te respondan. Entonces, durante el lanzamiento hay que seguir diferentes dinámicas que también quiero que las entiendas. La primera son los grupos de los equipos, es decir, metes a un grupo con los closers, a un grupo con los setters, y si tienen que estar en comunicación, que también tengan un grupo para comunicarse entre ellos. Esto sirve para que hayan avisos de disponibilidad, me lo invento, a un closer le hacen no show y dice, oye, tengo una hora libre, y casualmente hay otro closer que se le están solapando 2 reuniones, pues lo avisa y se pasa en el lead y ya está, y el lead no queda sin atender. Por otra parte, fallos técnicos puede pasar, si tienes un lanzamiento con muchos leads, te aviso, con muchos leads me refiero a cientos de miles, o sea, perdón, cientos de miles no, o cientos o miles, lo más probable es que se te vaya a caer, por ejemplo, Calendly. Entonces, es importante que tu equipo se pueda comunicar contigo rápido para que tú lo puedas solucionar. Dudas al momento, siempre hay dudas que surgen en la propia llamada, entonces que tú estés atento como director o que el director esté atento es importantísimo porque puede ser como esa diferencia entre que venda o no venda. Y luego también para rescatar no-shows, por ejemplo, un equipo de closers y setters, si a un closer le hacen un no-show, puede avisar al setter y que el setter le llame o que le escriba de nuevo con el Instagram del infoproductor para rescatar ese no-show. Hay muchas más cosas, pero se entiende la importancia, lo que quiero es que se entienda la importancia. Luego, por otra parte, revisión de llamadas constantes. El rol del director debe estar continuamente revisando
estas llamadas de venta para minimizar la curva de aprendizaje de los closers y corregir si hay algo que están haciendo mal. Entonces detectamos fallos en llamadas, damos soporte a los closers que puedan estar más estancados o que vayan peor en la tabla. No es una cuestión de te dejo y ya está, sino oye, te voy a revisar una llamada, te doy 4 tips porque no tengo tiempo a más, según los closers que tengas, y vuelve a coger llamadas y a ver qué tal funcionas. Y luego, por otra parte, analizar qué están haciendo los closers que mejor están funcionando para dar indicaciones justamente a los closers que están más estancados. Y luego, por otra parte, tenemos el canal grupo para lo que son enviar las ventas. Esto se puede automatizar con Slack o lo hacéis manualmente por WhatsApp. Yo personalmente prefiero hacerlo manualmente porque siempre hay margen a fallo, hay margen a que el closer no actualice el CRM al momento, que lo actualiza al final, entonces con esto te lo ahorras. Entonces, metes esto manualmente, avisas de las ventas que van entrando en directo, se puede coordinar con la persona de accesos o del Customer Success o lo que sea, para que dé acceso a la formación lo antes posible y minimizar que a los closers estén los leads preguntando, oye, ¿cuándo me dan acceso? Bla, bla, sino que sea lo más rápido posible. Y luego también podemos echar un ojo, esto lo recomiendo hacer al final del día, mínimo una vez al día, sobre todo en lanzamiento, que es revisar errores al cargar las ventas en el CRM. Hay closers que se equivocan y al final te puede estorbar en el cash collected, métodos de pago, etcétera. Entonces esto básicamente es corroborar. Si el closer te pasa la captura del pago y luego te pasa nombre del lead, email, número de teléfono, esto es lo más normal, y bueno, nombre del programa, tal. Si tú confirmas la captura del pago con lo que ha puesto aquí todo el rollo, pues te evitas muchos líos que luego a la hora de cobrar son un dolor de cabeza. Y luego, súper importante, los dailies, revisar el CRM con el equipo, revisar o, digamos, equilibrar la energía del equipo. Siempre hay gente que está más cansada, gente que está enfadada, que puede transmitirlo a los demás, y lo mejor es meterte en un daily y corregirlo. Dudas generales y update de estrategias o decisiones que se hayan tomado a nivel proyecto para que el equipo lo tenga en cuenta. Si, yo qué sé, por ejemplo, hay que hacer énfasis en la urgencia de que nos quedamos sin plazas o lo que sea, este es el mejor momento para comunicarlo porque todo el mundo sabe que ese es el momento en el que se van a dar esas noticias, etcétera, y la gente tiene que conectarse a esas reuniones, súper importante, y más aún el lanzamiento. Bueno, también quiero recalcar la parte del CRM actualizado, que esto es algo que si el lanzamiento no se tiene muy claro que esto tiene que estar así, luego al final del lanzamiento es un desastre y se pierde mucho dinero. Así que tenlo en cuenta y mantén a tu equipo firme con esta parte. Bueno. Vamos ahora con la parte más de funnel y proceso y demás. Entonces vamos a empezar por el principio. Es un proceso simple, lo he llamado como ABC, pero realmente ya lo conoces seguramente, pero quiero que entiendas las posibilidades que tienes y sobre todo que te quites de la cabeza estas mierdas que muchas veces dicen por ahí por redes sociales, que te tratan de vender la complejidad de todas estas cosas, cuando lo importante no es tanto estos, o sea, tiene que estar optimizado evidentemente, pero es más el cómo vendan los closers y que luego todo el marketing esté bien hecho. O sea, es una combinación de todo, ¿no? Entonces tienen dos opciones. Uno, que después del webinar o CTAs en grupos, etcétera, vaya todo a un formulario y que ese formulario caiga en Airtable o Airtable o el CRM que tengas, y que lo contacten en estos lanzamientos. Generalmente siempre era formato primero un asistente o un setter, llámalo como quieras, que luego agendaba la reunión directamente al closer y dependiendo del volumen, pues le caía a un closer que fuese top performer, a un closer que no fuese tan top performer. Esto también básicamente lo que se hacían era metes a un setter y al setter, en vez de meterle a que agendase a un Calendly que fuese un rotatorio, le creas como un equipo. Entonces el setter solo agenda al closer 1, 2, 3 y 4. Entonces tú sabes que este setter, por ejemplo, si le has asignado 4 top performers, tú sabes que a este setter le tienes que asignar, cuando caigan a Airtable, le tienes que asignar los leads más cualificados, porque todas las agendas van a ir a los top performers. Entonces creas como equipos, por decirlo así, de los setters o asistentes que mejor estén performando, que serían estos, y los juntas con los closers que mejor estén performando. Y al setter le vas a asignar únicamente los leads más cualificados y haces lo opuesto con los setters que peor estén funcionando, con los closers que peor estén funcionando. Así haces una distribución súper a dedo. Es verdad que es muy manual, pero optimiza muchísimo el rendimiento del equipo y te aseguras de que no se pierden leads. La otra opción que tienes es esta de aquí, y es básicamente hacer una bifurcación con Typeform, que la persona cuando llegue a X pregunta, que generalmente va a ser la pregunta de cualificación financiera, si la persona, por ejemplo, pone que tiene el rango más alto para invertir, lo mandas directamente a Calendly a que agende una reunión con los top performers, básicamente, es decir, a los top closers le van a llegar agendaciones directas
Esto se hace sobre todo porque siempre hay delay entre que acaba el webinar, se agendan leads y se sacan, o sea, se asignan leads y luego se agendan a los closers. A lo mejor puede haber 1 o 2 horas de delay entre que se empiezan a meter las primeras ventas y de esta forma como que se retrasa. Y bueno, si la persona pone que no tiene la cualificación más alta, pues simplemente se cae a Airtable y volveríamos como a este paso. Formulario, se asigna, etcétera. ¿Vale? Entonces, esto para que tengas claro como lo que es el proceso, es simple, estoy seguro que lo sabías, a lo mejor la parte del equipo es lo que es un poco más innovador y ahí está también la diferencia entre que funcione o no funcione. También ten en cuenta que esto se ha hecho con equipos de 40 closers, 50 closers en momentos puntuales. Entonces, evidentemente, o haces esto o es imposible. Si tienes 5 closers, lo puedes hacer a menor escala, pero al final es lo mismo, misma teoría. Luego vamos a ver la parte de distribución de leads. Esta es una tarea que, como digo, es muy manual, pero aquí está la diferencia. Tú no puedes estar a un closer que te esté performando mal, asignarle, por ejemplo, en este ejemplo que he puesto de esta cualificación, no puedes estar asignándole los leads de más de 3.000 porque estás tirando dinero a la basura, literalmente. Darle estos leads y que los luche un poco más y que se lo gane. Y si tiene buenas métricas, pues al siguiente día le das estos leads. Pero no le des un lead muy cualificado a un closer que está haciéndolo mal, porque no va a vender. Y a uno que esté funcionando muy bien, no le des un mal lead porque entonces lo vas a cansar, lo vas a quemar y no lo vas a aprovechar tanto que si le das el lead más cualificado, ¿no? Entonces, lo más importante aquí es cuando caiga Airtable, ten tu sistema montado de tal forma que se te vea algo así. Básicamente que tú puedas agruparlo pues, según el rango de cualificación y a la hora de asignar sea tan sencillo como coger top closers y irte a lo que son las partes más cualificadas, esta y esta en este caso, y coges y en este caso es un ejemplo, hay uno, pero habría más, y coges y estos a los top closers directamente o a los setters de los top closers y luego coges los rangos más bajos y a los closers que estaban performando peor, o sea, dependiendo obviamente de la situación. Bueno, aquí de hecho más de 3.000 es como lo top y luego bueno, hay dos ejemplos, más de 3.000, se entiende, básicamente, son los diferentes rangos. ¿Vale? Entonces, eso por una parte. Y se vería algo así, ¿vale? Es lo más lógico más en mi experiencia. Los demás de 3.000 hay dos opciones. Uno, si los setters están muy ocupados y los closers están liberados, lo mandas directamente al closer. ¿Por qué? Porque al final o sea, es evidente, ¿no? Tienes al setter, tienes al closer, el setter va a cobrar su porcentaje y el closer va a cobrar su porcentaje. Entonces, si de los leads más cualificados te puedes ahorrar el paso del setter, pues de alguna forma hay un pequeño porcentaje más de cash collected neto que no va a pasar por equipo que te vas a quedar de beneficio, ¿no? Entonces si lo puedes hacer, pues genial, y si no, lo mandas al setter, que para eso están, que tenga espacios y directo al closer top performer, siempre con prioridad en la cualificación de los leads. De hecho, te recomiendo que en las vistas, la pipeline de los setters y closers, esté visible la cualificación financiera para que prioricen siempre el que tiene más dinero. El segundo rango lo mandamos a setter y a closer, y luego en los rangos más bajos 300.000, menos de 300, a los closers más top performers, siempre con el incentivo de, oye, si con esto lo haces bien, al día siguiente, pues te subimos a esto, básicamente, ¿vale? Eso que quede claro para que siempre esté como ese incentivo a los closers que están con estos leads, porque si no se van a quemar y no van a funcionar. Vale, con esto claro vamos a lo último, que también es importante, que es el workflow que tienen los leads desde que entran hasta que salen, no salen nunca o acaba todo el proceso, ¿vale? Entonces, básicamente, vamos a ponernos en la situación de que todos los leads entran al formulario y los contacta el asistente. Los contacta el asistente y pueden pasar dos cosas. Primero, que el lead agende o que el lead no agende. Hay dos posibilidades. Entonces, vamos primero a la posibilidad de que el lead agende. Se despliegan de nuevo dos posibilidades. Una es que la persona no se presente a la reunión y la otra es que la persona se presente. En el caso de que no se presente, le vamos a hacer seguimientos 1, 2 y 3 para tratar de mandarlo de vuelta a que se presente. Si se presenta pueden pasar dos cosas. Uno, que compre, o dos, que no compre, que sea un seguimiento. Bueno, muchas más opciones, pero tampoco lo he querido complicar más. O seguimiento. Entonces, en el caso de que sea venta, se le dan los accesos, maravilloso. Y en el caso de que sea seguimiento, aquí un pequeño tip que funciona muy bien, es que se le haga un vídeo de seguimiento personalizado. Esto básicamente creas un grupo de WhatsApp específico con el infoproductor y todo closer tiene la tarea de por ese grupo mandar como un pequeño resumen de la reunión, rollo unas pocas líneas, y hacer como una petición o un script de un vídeo para que coja el infoproductor y durante media hora al día
se grabe un vídeo modo selfie hablándole directamente al lead. Rollo, oye, he hablado con nombre del closer y me ha dicho que estás en esta situación, con estos objetivos, tal, y que lo que más te interesaba del programa era, yo qué sé, el acompañamiento. Oye, me encantaría verte dentro, no sé qué, no sé cuántos, habla con nombre del closer, que seguro que te ayuda mucho. Entonces, esto, en un caso específico, a lo mejor no cambia todo, pero si tienes 100 seguimientos y el infoproductor hace el esfuerzo de durante una semana grabarse 100 vídeos así que tardas 30 segundos, el porcentaje de conversión de seguimiento a venta aumenta mucho, porque al lead le gusta ver al infoproductor, ¿no? Es como que se siente muy personalizado. Entonces pueden pasar dos cosas, que sea venta o que no sea venta. Si es venta, pues mismo, accesos, y si no es venta, lo pasamos a nurturing, que ahora explico un poco lo que vamos a hacer con esos nurturing. En el caso de que, o sea, esto listo, en el caso de que la persona agende, en el caso de que no agende, el setter le va a hacer seguimiento, día 1, 2, 3, y con la intención de que agende. De hecho, aquí no sería aquí, no iría aquí, sino que iría a agendar, básicamente. Aquí me salta un paso, sería ir a agendar, no a show, pero se entiende. Y en el caso de que no, lo mandamos a nurturing. Si os fijáis, yo siempre soy partidario de no mandar a la gente a lost, porque lost o perdido, lo que sea, es como ya está, se acabó, no se puede hacer nada. Cuando la realidad es que, sobre todo cuando hay muchos leads, estos estados de nurturing que hemos visto, por ejemplo, aquí, lo hemos visto también más arriba, ha sido aquí también. Ya tenemos como 3 opciones de nurturing, ¿vale? Son una aquí abajo, que el lead no agende, uno aquí, que es que vaya la llamada, y otro aquí, que es que no vaya ni siquiera la llamada, pero sí que agenda al menos. Es como que ha pasado por aquí y ha llegado aquí. Entonces, aquí podemos hacer como diferentes listas. 1, 2 y 3. Entonces aquí puedes jugar con la opción de hacer un broadcast que se llama, o email marketing, o algún tipo de comunicación como más masiva para toda esta gente de cara al final del lanzamiento, con algún bonus que vayas a lanzar, algún testimonio que, yo que sé, de alguien que haya conseguido resultados muy rápido, si es que se da el caso, pero digamos que no lo das por perdido y ya está, sino que, joder, es gente que agenda una reunión y que no se ha presentado pero lo ha agendado, o gente que la ha agendado, se ha presentado y luego no ha comprado por lo que sea. Oye, pues a lo mejor luego tal. O gente que ha rellenado el formulario pero no ha agendado. O sea, gente que ha mostrado interés, y la mayoría de personas los dan por perdido ya cuando no entran a la primera, pero de aquí, sobre todo de cara al final del lanzamiento, se pueden sacar ventas sí o sí, porque vamos, lo he visto muchas veces, ¿no? Entonces, con esto tocamos todos los temas que quería tocar en este vídeo. Espero que te haya servido. Es un contenido que es un poco más lento o aburrido. Si llegas a este punto del vídeo, digamos, te doy la enhorabuena porque tienes la dopamina controlada y no estás ahí todo el día scrolleando. Espero que te haya servido. Imagino que si llegas hasta aquí es porque te dedicas a este sector o porque te pica mucho la curiosidad todo esto. Así que si de alguna forma consideras que podría ayudarte con tu proyecto, con el de tu cliente, o simplemente quieres aprender un poco más sobre todo esto y el tema de ventas, escríbeme por Instagram, cero compromiso, charlamos un rato, nos conocemos, y si puedes coger algo, pues genial, y si no, pues también. Ahora ha sido un gusto conocerte. Un abrazo, muchas gracias y nos vemos de nuevo. Chao, chao.